Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. La producción estadounidense en la mira del presidente Biden. Expectativa en el Congreso ante el juicio político contra Donald Trump. Además, los lineamientos de los CDC para quienes viajan a Estados Unidos. Y Moderna asegura que su vacuna es efectiva contra las nuevas cepas de coronavirus. ¿Qué tal? Bienvenidos. Feliz inicio de semana. Comenzamos la información en El Mundo al Día. Soy Yasmín López. El presidente de Estados Unidos arrancó su segunda semana en el poder enfocado en su plan para estimular la economía en medio de la pandemia. Con un nuevo decreto, la Casa Blanca apostó por priorizar la compra de productos estadounidenses. En vivo nos conectamos con Jorge Agobián. Jorge, ¿qué se puede resaltar de esta nueva decisión? ¿Qué tal, Yasmín? Esto está enmarcado en el programa de rescate que ha propuesto el presidente Biden. Esto dará la oportunidad al gobierno federal de priorizar la compra de artículos y productos a la pequeña y grande empresa estadounidense. Esto incluye la compra de materia prima para la producción de pruebas de coronavirus y también para la producción de nuevas vacunas. Esto en el medio también de un reto que tiene esta administración de vacunar al menos a 1 millón de personas al día en los próximos 100 días, llevando a 100 millones de vacunados, que es el objetivo de la administración Biden para combatir esta pandemia en el país. Todo eso mientras en el Congreso encuentra parte el rechazo esta administración en cuanto a extender a 1.9 billones de dólares el presupuesto para de alguna manera combatir a través del alivio económico y también en el sanitario la pandemia en Estados Unidos. A través de un decreto, el presidente Joe Biden instituyó la producción y compra de artículos hechos en Estados Unidos. Según la Casa Blanca, la determinación garantizará que el gobierno federal invierta el dinero de los contribuyentes en pequeñas y grandes empresas estadounidenses. El ambicioso paquete de medidas y estímulo propuesto por Biden para paliar la crisis sanitaria y económica ya ha encontrado resistencia en el Congreso. Senadores republicanos como Rick Scott se resisten a aprobar un presupuesto de 1.900 billones de dólares en el corto plazo. El Congreso ya ha asignado más de 4.500 billones de dólares para abordar esta crisis, incluidos 900.000 millones hace 4 semanas. Los estados han recibido una enorme cantidad de fondos de ayuda solo en los últimos 30 días y todavía no sabemos cuánto dinero queda sin gastar. La Casa Blanca, sin embargo, asegura que están tendiendo puentes bipartidistas y esperan tener un progreso en las próximas semanas, según dijo la secretaria de prensa. El presidente siente que esto está funcionando como debería. Propuso este paquete. Está recibiendo comentarios. Estamos teniendo conversaciones. No esperamos que el proyecto de ley final sea exactamente igual a lo que él propuso. En otra ronda de decretos, este lunes Biden también revirtió una controvertida prohibición impuesta por Trump a las personas transgénero que sirven en el ejército de Estados Unidos. Y lo que estoy haciendo es permitir que todos los estadounidenses calificados sirvan a su país en uniforme y esencialmente restaurar la situación que existía antes, que el personal transgénero calificado de cualquier otra manera puede servir a nuestro gobierno en el ejército de Estados Unidos. Y el presidente Biden dijo hoy en una rueda de prensa aquí en la Casa Blanca que en 2 semanas esperan terminar este proceso con el Congreso, con los legisladores republicanos y demócratas para comenzar lo que va a ser la aprobación posiblemente de este proyecto de ley de 1.9 billones de dólares. También dijo que Estados Unidos tendrá que lidiar con el peso de la pandemia y las muertes en los próximos meses, incluido la llegada de la primavera y el verano en Estados Unidos. Yasmín. Jorge, gracias. Bien, y en su esfuerzo por combatir la escalada del COVID-19, Biden decidió imponer nuevamente las restricciones de viaje para varios países, los cuales fueron eliminadas por la administración Trump justo antes de dejar el mando. Celia Mendoza está con nosotros desde el Aeropuerto Internacional de Newark. Celia, ¿cómo han reaccionado los viajeros?
Realmente para los viajeros esto no es sorpresa, indican que es fundamental que las autoridades, no solamente de los Estados Unidos, pero de los otros países, tomen acción. Al mismo tiempo reconocen que en ocasiones es difícil para las personas poderse hacer estas pruebas y en especial en estos momentos cuando hay gran demanda. Con el examen de coronavirus en mano, llegó este 25 de enero al Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey, el chileno Josué Manardés, de 16 años, quien reconoce la latente amenaza del COVID-19 mientras se prepara para regresar a su país. Hay que cuidarse o tomar ciertas medidas. Precauciones a las que este lunes se suma el restablecimiento de restricciones de viaje para personas no estadounidenses que viajen desde Brasil, Reino Unido, Irlanda y gran parte de Europa. Medidas eliminadas 48 horas antes del fin de la administración Trump. Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, anunció la inclusión de un país más y nuevas medidas para viajeros. Con el empeoramiento de la pandemia y más variantes de contagio, las variantes contagiosas se están expandiendo. Este no es el momento de levantar las restricciones a los viajes internacionales. Y a la luz de la variante contagiosa B1351, Sudáfrica se ha agregado a la lista de restricción. Además, a partir de mañana, los viajeros internacionales a Estados Unidos deben proporcionar una prueba negativa dentro de los 3 días de viaje a las aerolíneas antes de su salida. Para el viajero Luis Sánchez, estas medidas son necesarias. Todos los países del mundo tienen que haber ciertas restricciones porque nosotros como cultura muchas veces no tenemos autocuidado. Aunque generen consecuencias negativas. Lo que pasa es que aquí también influye mucho la economía. Usted sabe que se cierran los aeropuertos, se cierran hoteles, todo. Es re complicado porque es muy fácil decirlo, pero hacerlo es diferente. Los Centros para el Control de Enfermedades han anunciado que a partir de este martes también se eliminarán las excepciones de viaje para algunas aerolíneas, lo que significa que tendrán que usar y tener las pruebas de COVID-19 negativas para poder viajar. Aseguraron que verificarían a aquellas personas que por alguna condición humanitaria tengan que viajar. Una decisión que impacta a muchas personas, sin duda, Celia. Gracias por el reporte. Ahora pasamos al Congreso, porque el escenario político en Washington se está animando a la espera del juicio político al expresidente Donald Trump. Ya hay una fecha de comienzo y algunos acuerdos entre republicanos y demócratas. Sin embargo, la seguridad sigue siendo un asunto que causa preocupación. Por eso vamos en vivo con Jacopo Luzzi, quien nos puede explicar los detalles. Jacopo, ¿qué es lo último? En Washington la normalidad parece haber vuelto mientras el Congreso sigue trabajando para confirmar el gabinete de Joe Biden. Hoy, por ejemplo, debería ser el momento de la confirmación del secretario del Tesoro, Janet Yellen. Las barricadas se han casi levantado alrededor de la ciudad, pero la seguridad sigue siendo muy extrema en el Capitolio. De hecho, 5.000 efectivos de la Guardia Nacional se quedarán hasta mediados de marzo, porque en 2 semanas Jasmine va a empezar el segundo juicio político a Donald Trump y esto podría causar nuevas protestas y actos violentos, según las autoridades en Washington. En la noche de este lunes, la Cámara de Representantes finalmente enviará al Senado el artículo de acusación contra Donald Trump. Así empezará el segundo histórico juicio político al expresidente. Ningún mandatario fue enjuiciado 2 veces. Los legisladores acusan a Trump de haber incitado la insurrección con sus palabras inflamatorias, lo cual causó el asedio al Capitolio el 6 de enero, donde fallecieron 5 personas. En términos de juicio político, todo el mundo quiere dejar atrás este terrible capítulo de la historia de Estados Unidos, pero esconderlo debajo de la alfombra no traerá sanación. La única forma de sanar es tener una verdadera rendición de cuentas y es lo que ofrece este proceso. Según un acuerdo entre los líderes de los 2 partidos en el Senado, el juicio no empezará antes del 9 de febrero. Los republicanos argumentaron que Trump necesitaba más tiempo para montar una defensa, mientras los demócratas estaban ansiosos por darle al Senado más tiempo para confirmar a los nominados del presidente Biden. Sin embargo, existe una fractura entre los republicanos sobre cómo defender a Trump.
Algunos senadores como Mitt Romney que ya anunciaron que votarán por condenarlo, mientras otros invocan la unidad en el país en este momento. En primer lugar, creo que el juicio es estúpido. Creo que es contraproducente. Ya tenemos un fuego ardiente en este país y es como tomar un montón de gasolina y echarle encima del fuego. Para condenar a Trump se necesitarán 67 votos en el Senado. Los demócratas como la senadora Elizabeth Warren han dicho que esperar 2 semanas para empezar este proceso no va a poner en riesgo el pequeño apoyo republicano a este juicio. De hecho, Warren dijo que los hechos del 6 de enero son tan graves que no se pueden poner en un lado tan pronto. Jacopo, gracias. Los familiares de un hondureño que a los 9 años de edad recibió una orden de deportación que hoy se hubiera hecho efectiva, conversaron con Laura Sepúlveda de cómo, gracias al decreto del presidente Biden de suspender por 100 días las deportaciones, el menor aún puede permanecer en Estados Unidos. Javier Castillo Maradiaga lleva 18 años en Estados Unidos. Su familia y amigos aseguran que no tiene antecedentes criminales, pero hace 13 meses fue detenido por una violación de tráfico, cuenta su hermana Dariela. Lo pararon por cruzarse la calle en un punto que no era supuestamente permitido. Eran 2 policías, de repente eran 20, todos con armas, se lo llevaron. Lo entregaron a ICE. Se presentaron cargos criminales y luego fueron descartados, pero una orden de deportación recibida a los 9 años y reactivada tras vencerse su DACA, programa de protección para los llegados en la infancia, habría sido la razón para que hoy fuera deportado. El decreto del presidente Biden respecto a detener las deportaciones por 100 días fue lo que frenó la medida. Mi hermano todavía sigue en Luisiana. Tenemos noticias no confirmadas que posiblemente lo regresen hoy mismo para Nueva York. Su abogada Rebecca Press aclara que es un alivio temporal. No significa de ninguna manera que la orden de remoción está cancelada. La orden de remoción continúa existiendo, pero creemos que brinda una oportunidad para que, con suerte, lo liberen de la custodia de ICE y solicite DACA nuevamente para que esté protegido de la remoción. Cuando su DACA venció, señala, no lo renovó pese a ser elegible por temor a ser deportado al hacer la solicitud. Según narra su hermana, él no fue deportado, pero supieron que pese al decreto, en las últimas horas un avión de la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE salió con destino a Colombia. La Voz de América no pudo confirmar la información, si bien consultó a la Agencia de Inmigración y Aduanas, pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Este lunes, la farmacéutica Moderna informó que su vacuna es efectiva contra las diferentes variantes del COVID-19. El anuncio se da mientras Estados Unidos despliega una masiva campaña de vacunación en todo el país. En Miami, nuestro compañero José Pernalete tiene toda la información. José, ¿despeja entonces este anuncio las dudas de quienes temen sobre la efectividad de la vacuna? Así es, Yasmín, se trata de una situación que mantenía activada la incertidumbre en todo el país, así como también en la comunidad científica, pues se desconocía hasta los momentos con certeza, por falta de pruebas, la eficacia de las dosis de Moderna. Aunque estos estudios preliminares han precisado que los niveles de anticuerpos se han reducido en 6 veces en estos análisis. Para los científicos, para los expertos, es suficiente. Lo que no se ha precisado, Yasmín, es el nivel de tiempo que se puede prolongar el carácter de inmunización que se ha registrado en la vacuna Moderna. Veamos el reporte. De acuerdo a los estudios de seguimiento, la farmacéutica Moderna ha informado este lunes que su fórmula de vacuna puede producir anticuerpos para neutralizar variantes de COVID-19 como las localizadas en Reino Unido y Sudáfrica. Se trata de un anuncio que sucede en medio de la disposición de recursos para ampliar la vacunación masiva hacia otros sectores de la población, como el de inmunizar a los profesores estadounidenses. Y entonces no puedo esperar hasta que todos los maestros estén vacunados y todo el personal de la escuela esté vacunado para poder volver a enseñar a nuestros niños con seguridad. Tenía mucho miedo de enseñar a los niños durante el COVID sin una vacuna.
En un comunicado, la directiva de Moderna considera que luego de las pruebas de laboratorio, las 2 dosis de esta vacuna son efectivas con las nuevas cepas de coronavirus. Además, planifican otra vacuna de refuerzo contra la mutación sudafricana que pueda con otras variantes virales. En la población estadounidense, la vacuna representa una esperanza para enfrentar las elevadas tasas de contagio y muertes por este virus. Cuando me inscribí, se aprobó y recibí el correo electrónico de confirmación. Estaba sentada en mi sofá y comencé a llorar. Solo sentía esa ola de alivio, emoción y esperanza. Según la Universidad Johns Hopkins, durante las últimas 24 horas se contabilizaron 132.537 nuevos contagios en la nación. Esta base de datos registra 1.775 fallecidos recientes. Para estos análisis, la farmacéutica Moderna ha tomado muestras de 8 personas que resultaron vacunadas con las 2 dosis y además de eso, de 2 primates. Los resultados para la variante sudafricana se darán a conocer pronto. Yasmín. Muchas gracias por la información, José. Bien, y ahora pasamos a California. Otro reto enfrenta actualmente el condado con más casos y muertes de coronavirus en ese estado. El de vacunar a sus habitantes en medio de la escasez, los retrasos de la vacuna y la crisis hospitalaria que ha experimentado por varios meses. Verónica Villafañe tiene el reporte. Cerrados al público por la pandemia hace meses, los parques de diversión Disneylandia y Magic Mountain en el área de Los Ángeles abrieron sus estacionamientos para vacunar a la gente contra el COVID-19. Y el estadio de los Dodgers se transformó de un sitio de pruebas al centro de vacunación masiva más grande del país. Pero el problema no es dónde ir a vacunarse, dice el alcalde Eric Garcetti. La demanda en este momento es más alta que el suministro de vacunas que hay. Aún no se ha terminado de vacunar a personal médico, retrasando la vacunación de más de 1.300.000 personas mayores de 65 en el condado de Los Ángeles. Funcionarios de salud pública dijeron que en la última semana recibieron 150.000 dosis, pero necesitan 500.000 semanales para avanzar a la siguiente fase de vacunación. Aún esperamos saber cuándo llegarán más dosis del gobierno federal. Funcionarios de salud están tratando de disipar dudas dentro de la comunidad latina inmigrante e incentivar que se vacunen. El gobierno federal anunció durante el verano que los inmigrantes pueden hacerse la prueba y vacunarse sin temor a la deportación o ninguna consecuencia de la regla de carga pública del gobierno federal. La doctora González recalca que todos, especialmente latinos que son trabajadores esenciales, deben ponerse la vacuna. La población latina en el condado de Los Ángeles está sufriendo la proporción más alta de casos y fallecimientos por causas del COVID-19. Esto debe terminar. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Aunque cada estado de Estados Unidos ha implementado sus propios medios para distribuir la vacuna contra el COVID-19, todos tienen algo en común. Los sistemas no dan abasto a la comunidad se está quejando de la falta de citas para recibir la esperada vacuna. Adriana Arévalo nos explica qué está pasando. Las quejas van desde Los Ángeles hasta la Florida, pasando por cada estado en donde se intenta distribuir la vacuna contra el COVID-19. Los sitios de Internet dedicados a dar citas colapsan y el mensaje que reciben los usuarios parece ser siempre el mismo: no hay citas. En Nevada, la realidad no es diferente. Desde el momento que hicimos el anuncio en el cambio de fase de vacunación, o sea que expandimos nuestro universo de vacunación, nuestro website ha recibido un número increíble de intentos de acceso y eso ha generado dificultades con nuestro website. Los más afectados en este momento son los adultos mayores de todo el país que ya han recibido luz verde para vacunarse en buena parte de la nación, pero no encuentran la cita para ser inmunizados. Ahora se sabe que las reservas federales de la vacuna se agotaron y los estados podrían no recibir el total de las dosis prometidas. Los envíos de vacuna al estado, y esto es a través de todo el país, son envíos bien limitados en cuanto al número de vacunas, lo cual se espera que se vaya incrementando y aumentando el número que ellos envían semanalmente, pero en estos momentos el número realmente es limitado. Mientras los usuarios tratan de encontrar su lugar en la fila, las autoridades sanitarias estatales les piden que tengan paciencia y que sigan intentando conseguir esa cita que millones buscan desesperadamente. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Desde el primer día en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden dejó claro que el tema de la protección del medio ambiente se encuentra en su lista de prioridades. Pero, ¿qué significa esto para América Latina? Arnaldo Rojas nos trae el reporte. Con el regreso de Estados Unidos a la lucha global contra el cambio climático, en América Latina algunos expertos esperan que el hecho impulse acciones individuales que favorezcan el medio ambiente en la región. Además de ser en nuestro interés económico, social y ambiental, también será en nuestro interés comercial para que los productos que fabricamos en nuestros países sean aceptados y no sean motivo u objeto de aranceles y tarifas que los encarezcan. En su plan de gobierno, Biden establece que buscará encarecer la entrada a Estados Unidos de productos procedentes de países que no hagan lo propio para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de sus bienes de exportación. Pero al final del día se requiere fondos, se requiere plata para poder hacer estos cambios. El acceso que puede dar Estados Unidos a través de sus instituciones financieras es muy importante porque eso va a incentivar que las personas, que los gobiernos hagan esos cambios. Felipe Benítez es uno de los 153 activistas, científicos, empresarios y políticos que suscribieron este domingo una carta abierta al presidente Biden para que cumpla sus promesas en el tema del medio ambiente. Según proyecciones de Climate Power 2020, millones de personas sufrirán de pobreza y falta de alimentos si no se actúa ahora. Porque el cambio climático empuja sequías, por ejemplo, extremas. Entonces, obviamente las personas no tienen cómo cultivar y no tienen qué cultivar. Entonces, ¿qué hacen? En medio de la desesperación, su única opción es moverse hacia Estados Unidos, ¿cierto? Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. En Venezuela está ganando terreno el remiendo de ropa y las reparaciones de calzado ante la crisis económica y la caída del poder adquisitivo. Adriana Núñez Rabascal tiene la historia. Lo que antes iba a la basura o se entregaba a la caridad, algunos ciudadanos optan por restaurarlo, pues sus ingresos son insuficientes para gastar dinero en prendas de vestir. Alejandro decidió dar una segunda vida a sus zapatos deportivos, cuyas suelas estaban rotas. Porque antes lo agarraba y lo desechaba en el sentido que lo botaba, pero ya no estamos para eso. Ahorita hay que vivir el día a día, que también tengo 4 hijos y me pongo a pensar. O la comida de ellos o un zapato de vestir. Recuerda que pudo comprarlos con facilidad hace 8 años, pero hoy su trabajo como vendedor de desayunos no da las mismas ganancias que entonces. Pero ahorita yo tengo que trabajar por lo mínimo unos 3, 4 años para comprarme que sea un par de zapatos de eso. Andrés es el encargado de una talabartería con 35 años de servicio. Cuenta que aunque siempre ha habido clientela dispuesta a hacer arreglos menores a sus zapatos o carteras, hoy reciben artículos que lucen casi perdidos. Pero bueno, la gente siempre está dispuesta, siempre está dispuesta a salvar una prenda, digamos, de mayor calidad, porque no es fácil adquirirla hoy día. En decenas de tintorerías en Caracas se ofrecen servicios de costura y teñido de textiles. Pero más allá de reemplazar un cierre o coser un ruedo, Esther relata que los trabajos más solicitados son las transformaciones de ropa de marcas reconocidas que sus clientes pudieron pagar años atrás, pero que hoy no pueden comprar. Estrechadas de hombro, estrechadas de puño, subir puño. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y el video de un bebé panda gigante aferrado a la pierna de su cuidador está robando sonrisas en todo el mundo. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.